Egipto, 1991. El sol golpeaba con la misma furia que hace miles de años cuando un grupo de geólogos se adentró en la meseta de Giza para estudiar algo que hasta entonces se daba por sentado: la antigüedad de la Gran Esfinge. A su sombra gigantesca y casi eterna descansaban siglos de historia, mitos y glorias faraónicas. Pero aquel día, en lugar de la admiración habitual, el aire estaba cargado de expectación y desafío. Algo, bajo esas arenas, estaba inmundo y estaba a punto de cambiar para siempre la historia humana. Durante generaciones, se nos enseñó que la Esfinge era una obra de los faraones del Imperio Antiguo, un símbolo del poder y la divinidad del rey Kefren. Sin embargo, el desierto guarda secretos que ni las piedras pueden ocultar eternamente. En los surcos profundos de su cuerpo, los geólogos observaron lo impensable: patrones de erosión que no podían explicarse por el viento o la arena. Eran huellas suaves, redondeadas, como si torrentes de agua las hubieran acariciado durante siglos. Y en Egipto, hace miles de años, no existía tal lluvia. Al principio, los expertos se mostraron cautelosos. Las implicaciones eran descomunales. Si esas marcas habían sido provocadas por lluvias, la Esfinge no podía haber sido tallada en tiempos faraónicos. Habría sido creada en una época donde el clima de Egipto era radicalmente distinto: húmedo, verde y vivo. Así lo afirmaba el geólogo Robert Schoch, quien midió, analizó y comparó las señales de erosión. Para él, aquellas cicatrices contaban una historia de 12.000 años de antigüedad, remontándose al final de la última edad de hielo. Esa afirmación cayó como un rayo entre los arqueólogos tradicionales. Negar la cronología oficial era casi un sacrilegio. ¿Cómo aceptar que la Esfinge, icono máximo del Egipto faraónico, fuera un monumento anterior incluso al propio Egipto? Sin embargo, las pruebas no podían silenciarse. En las capas geológicas y en el equilibrio de los minerales, en los cortes del cuerpo y la base del monumento, el lenguaje de la piedra hablaba con claridad. Había llovido fuerte y sin descanso, como solo lo haría en un mundo aún con glaciares, en un tiempo en que el Nilo no había nacido como lo conocemos. La Esfinge se erguía allí, inmóvil, testigo mudo de una verdad demasiado antigua. Su rostro desgastado miraba el horizonte como si esperara algo más que la salida del sol. Las tormentas que la esculpieron habían desaparecido hace milenios, pero sus marcas permanecían indelebles, registradas en la roca caliza que un día fue moldeada por manos desconocidas. Y esa era la gran pregunta: ¿quién pudo haberla construido cuando Egipto siquiera existía? El desconcierto se extendió rápidamente por las universidades y los museos de todo el mundo. Arqueólogos, egiptólogos y geólogos comenzaron una guerra intelectual. Unos defendían con uñas y dientes la cronología tradicional, sostenida durante casi 2 siglos. Otros exigían reescribir los libros de historia. La Esfinge se convirtió, sin pretenderlo, en el campo de batalla de una confrontación entre la fe en el pasado conocido y la evidencia de un pasado más profundo, casi olvidado. A medida que la investigación avanzaba, nuevas pruebas surgieron del suelo. Los geólogos detallaron líneas de disolución verticales, indicios claros de la acción del agua cayendo desde arriba, no del viento horizontal del desierto. Además, los estudios climáticos revelaron que una era de intensas lluvias azotó el norte de África aproximadamente 12.000 años atrás, coincidiendo con el fin del último período glacial. Era un Egipto radicalmente distinto, donde la vida florecía y los ríos corrían con fuerza. Un Egipto que precedía por milenios a las dinastías reales. Mientras tanto, los defensores de la ortodoxia arqueológica argumentaban que las marcas no eran más que erosión por humedad del subsuelo y fluctuaciones térmicas. Pero en el fondo sabían que enfrentaban un problema mayor. Si la Esfinge era más antigua que las pirámides, entonces los faraones no fueron los primeros grandes constructores, solo los herederos de algo más grande, un legado anterior al propio amanecer de la civilización. Los geólogos insistían una y otra vez: la textura de la roca, los sedimentos bajo el muro de contención y la profundidad de la erosión en los flancos laterales eran incompatibles con un clima árido. La Esfinge había vivido bajo tormentas, bajo lluvias torrenciales, bajo cielos que ya no existen, y eso situaba su origen en un punto de la historia donde
Supuestamente, la humanidad aún no había aprendido a construir ni siquiera templos de piedra. ¿Quiénes, entonces, fueron los autores de aquella proeza monumental? Esa fue la chispa que encendió una de las controversias más intensas del siglo XX. Las cámaras de televisión enfocaban el rostro dañado del coloso. Los titulares de prensa gritaban que la Esfinge podía tener el doble o incluso el triple de antigüedad de lo que se pensaba. Y aunque muchos académicos se negaban a aceptar la idea, una sensación de vértigo se expandía. Si aquello era cierto, no solo el origen de Egipto estaría en entredicho, sino también el comienzo mismo de la civilización humana. El mito y la ciencia se entrelazaban. Los relatos antiguos hablaban de un diluvio que borró ciudades enteras del mapa. El Génesis, el poema de Gilgamesh, las leyendas sumerias, todos ellos mencionaban aguas devastadoras y un mundo reconstruido. ¡Qué ironía que justo al pie del Nilo, una estatua mitad león y mitad hombre mostrara signos de haber sobrevivido a una catástrofe global! ¿Podría la Esfinge haber presenciado aquel cataclismo del que nacieron los mitos? Imaginarlo resulta sobrecogedor. Miles de años antes de las dinastías, un pueblo desconocido, posiblemente descendiente de una civilización olvidada, habría tallado esta figura colosal para enfrentar un mundo que se hundía bajo la furia de los cielos. La posición de la Esfinge, mirando al este, hacia el punto exacto donde sale el sol en el equinoccio de primavera, parecía un recordatorio de renacimiento, de lucha contra el olvido. No una tumba, sino un símbolo de esperanza. Y así, bajo el sol del desierto, la Esfinge seguía resistiendo. Los arqueólogos continuaban excavando, los geólogos midiendo, los escépticos discutiendo. Pero el coloso guardaba su secreto con un silencio pétreo. Ni los faraones, ni los sacerdotes, ni los invasores griegos o romanos habían podido arrancarle una sola palabra. Solo la lluvia lo había marcado, solo el tiempo lo había probado, y solo la ciencia moderna comenzaba a escucharlo. En aquel 1991, el descubrimiento de las huellas del agua cambió el foco de toda la arqueología egipcia. Por primera vez, se consideró la posibilidad de una civilización avanzada anterior al conocido Egipto dinástico. Una civilización perdida que podría haber dejado su huella en la roca caliza de Giza. Y si eso era verdad, entonces la Esfinge no era solo una estatua, era un superviviente, un testigo del diluvio que acabó con mundos enteros. Hoy, el misterio sigue vivo. Los científicos debaten, los turistas admiran y el tiempo continúa su marcha implacable. Pero bajo los surcos de su cuerpo, bajo las arenas infinitas de Giza, late la pregunta que ningún excavador ha podido enterrar: ¿quién colocó allí al guardián del amanecer? Suscríbete para seguir descubriendo los secretos más antiguos del mundo, porque esta historia apenas comienza. La noticia del posible origen prehistórico de la Esfinge no tardó en incendiar el mundo académico. De Nueva York a El Cairo, los pasillos de las universidades se convirtieron en trincheras intelectuales donde se libraba una batalla encarnizada. De un lado estaban los geólogos, armados con mediciones, comparaciones y análisis sedimentarios. Del otro, los arqueólogos tradicionales, celosos guardianes de la cronología faraónica, decididos a defender su territorio científico.
La disputa era más que un simple debate académico. Era una guerra de credibilidad, una lucha por el poder de definir el pasado mismo. Los arqueólogos, herederos de siglos de excavaciones en el Nilo, no podían tolerar que un grupo de geólogos, forasteros de su disciplina, pretendieran reescribir la historia de Egipto. Mientras tanto, los geólogos insistían en que las pruebas físicas eran incuestionables. La erosión provocada por agua de lluvia era una firma natural imposible de falsificar. En los congresos se escuchaban voces alteradas y discusiones acaloradas. La evidencia se desplegaba en paneles y proyecciones, curvas de desgaste, comparaciones de estratos, simulaciones climáticas. Cada argumento era recibido con miradas escépticas y preguntas cargadas de ironía. Muchos arqueólogos sentían que aceptar aquella teoría era traicionar una tradición que había sostenido el prestigio de Egipto durante generaciones. La simple idea de que algo anterior a los faraones existiera y que además los hubiese superado en capacidad técnica era casi una blasfemia. Pero los geólogos no cedieron. Sabían que lo que habían visto en la roca no dejaba lugar a dudas. El viento del desierto produce erosiones horizontales, mientras que el agua de lluvia deja canales verticales y profundas hendiduras. Eso era exactamente lo que mostraban los muros que rodeaban la Esfinge. Aquellas ranuras verticales eran la firma de un clima húmedo, un Egipto verde y lluvioso, existente miles de años antes del nacimiento de las pirámides. La tensión alcanzó su punto más alto cuando la confrontación trascendió los círculos científicos. Los medios de comunicación olfatearon el escándalo y lo convirtieron en espectáculo. Portadas y documentales proclamaban: la Esfinge podría ser 12.000 años más antigua. El público se dividió entre el asombro y la incredulidad. ¿Cómo aceptar que la civilización más icónica de la Tierra se había edificado sobre los restos de un mundo más antiguo, tal vez borrado por el tiempo y el cataclismo? En Egipto, el silencio onoficial se convirtió en hostilidad. Los directores de museos y las autoridades de antigüedades temían que la teoría minara la narrativa nacional. La Esfinge era un símbolo de orgullo, no un enigma prehistórico. Reconocer una antigüedad o extender una antigüedad tan remota equivalía a cuestionar siglos de conocimientos y, por extensión, la capacidad de la ciencia para entender su propio pasado. Más de un arqueólogo acusó a los geólogos de buscar fama mediática, despreciando sus métodos y ridiculizando sus conclusiones. Sin embargo, la polémica no podía ser enterrada fácilmente. Las universidades occidentales comenzaron a organizar congresos multidisciplinarios. Geólogos, paleoclimatólogos y arqueoastrónomos se reunían para explorar una idea cada vez más seductora: la posibilidad de que existiera una civilización perdida, anterior al Egipto dinástico, con conocimientos avanzados capaces de mover y tallar piedra a una escala colosal. Para muchos, la Esfinge era el primer testigo sólido de ese legado. Los arqueólogos respondieron reforzando sus argumentos históricos. Señalaban inscripciones, herramientas y evidencias culturales que databan la época de Kefren como el momento más probable de la construcción. Pero cada prueba encontraba un contraargumento. Los geólogos replicaban: ninguna herramienta de cobre podría haber esculpido la caliza con esa perfección. Además, la erosión que cubría sus muros se extendía bajo las restauraciones realizadas en el Reino Antiguo, lo que confirmaba su mayor antigüedad. La discusión se tornó casi filosófica. ¿Qué peso tenía el ojo experto frente al testimonio implacable de la naturaleza? ¿Debía la historia adaptarse a las pruebas físicas o debían las pruebas reinterpretarse para encajar en la historia conocida? En los pasillos, algunos jóvenes arqueólogos empezaban a admitir en voz baja que quizá el tiempo había sido más largo de lo que imaginaban y que los constructores de la Esfinge tal vez no tenían nombre ni dinastía. En los cafés de El Cairo, los guías turísticos comentaban el escándalo con pasión.
Dicen que es más vieja que las pirámides, murmuraban entre risas y gestos de incredulidad. Pero otros, más supersticiosos, decían que ya lo intuían, que ese guardián de piedra no pertenecía a los faraones, sino a dioses antiguos, borrados por las aguas del diluvio. Y así, la tensión científica comenzó a mezclarse con el mito. Cuanto más se intentaba silenciar la teoría, más eco ganaba entre el público y los medios. Mientras tanto, las investigaciones continuaban. Nuevos sondeos en la roca revelaron capas que databan de miles de años antes del supuesto reinado de Kefren. Se descubrieron grietas que seguían patrones hídricos y zonas erosionadas hasta 3 metros por debajo de la superficie antigua. Cada dato se sumaba a un rompecabezas monumental que amenazaba con desmoronar los cimientos de la cronología oficial. La ciencia estaba dividida, pero la evidencia seguía creciendo. Había algo poético en aquella contienda. Dos visiones del mundo enfrentadas. Una basada en las tumbas, jeroglíficos y linajes. Otra en la piedra, la lluvia y el tiempo. Era una guerra sin espadas, pero tan feroz como cualquier batalla histórica. Y como en toda guerra, ambos bandos luchaban no solo por imponer su verdad, sino por proteger su legado. Los arqueólogos temían perder autoridad. Los geólogos aspiraban a revelar un misterio que trascendía generaciones. El conflicto alcanzó dimensiones casi personales. Los nombres de los investigadores se convirtieron en banderas, sus teorías en trincheras. Algunos eran vilipendiados, otros consagrados. En conferencias, los aplausos y los abucheos se mezclaban con la intensidad de una batalla medieval. Era una cruzada del conocimiento, el pasado contra el pasado. El mundo académico se fracturaba entre quienes veían a la Esfinge como una obra de los faraones y quienes la consideraban el eco superviviente de una civilización perdida. Finalmente, el debate tomó una forma inesperada. Varios científicos comenzaron a comparar la orientación astronómica de la Esfinge con la posición de las constelaciones hace miles de años. Descubrieron que Lípars, al amanecer del equinoccio de primavera de hace más de 10 milenios, la constelación de Leo se alzaba exactamente en el punto hacia donde la Esfinge mira. ¿Podía ser una coincidencia? Los defensores de la antigüedad profunda afirmaban que no. Decían que la Esfinge fue erigida durante la era de Leo, cuando el cielo marcaba el tiempo de los leones. Era la antesala de una revelación aún más desconcertante. Los geólogos habían encendido la mecha, pero pronto astrónomos, matemáticos y antropólogos se sumaron al fuego. Las piezas comenzaban a ir a encajar. La erosión por lluvia, la orientación astral y la desproporción del rostro sugerían una modificación posterior. La Esfinge tal vez había sido remodelada por los faraones, no construida por ellos. Era un legado heredado, no una obra original. Pero esa verdad tan simple y tan devastadora aún debía enfrentarse a la resistencia de los guardianes del conocimiento. Y así, la guerra de los sabios continuó, día tras día, argumento tras argumento. Ningún bando cedía, porque lo que estaba en juego no era una simple estatua de piedra, sino la memoria misma de la humanidad. Si la Esfinge era más antigua que Egipto, entonces la civilización no nació junto al Nilo, sino en un tiempo olvidado por los libros. Tal vez bajo un cielo donde aún rugía el trueno del diluvio y donde un antiguo pueblo, temiendo al fin, decidió dejar su huella en piedra para que nunca fuera borrada. Meseta de Giza, presente. Millones de turistas se agolpan ante el coloso, pero pocos reparan en la anomalía que gritan a los ojos atentos. La cabeza de la Esfinge, noble y serena, parece desproporcionada, diminuta sobre un cuerpo leonino de proporciones titánicas. Mide apenas 6 metros de alto, mientras el tronco se extiende por 73 metros de longitud colosal. Esa cabeza no pertenece al cuerpo que la sostiene, y esa verdad está a punto de desatar una revelación que estremecerá los pilares de la historia. Los expertos en proporciones arquitectónicas lo notaron desde hace décadas.
La escala no coincide con los cánones egipcios clásicos, donde las cabezas de esfinges y estatuas faraónicas guardan armonía perfecta con el cuerpo. Aquí, el cuello parece estirado, la unión forzada, como si una escultura antigua hubiese sido mutilada y rehecha con torpeza. Los geólogos, aún en plena guerra con los arqueólogos, apuntaron el dedo. Esa cabeza era una adición posterior, tallada sobre un cuerpo mucho más viejo, un cuerpo que originalmente no lucía rostro humano. Imaginad la escena. Hace miles de años, en la era de Leo, un león monumental dominaba la meseta, con melena pétrea y garras listas para el alba. Sus ojos felinos miraban al equinoccio de primavera, cuando la constelación del león se alzaba en el horizonte oriental hace 10.500 años. Los faraones, llegando siglos después, encontraron aquel guardián primigenio y en un acto de arrogancia divina, tallaron su rostro sobre la cabeza leonina. Redujeron la melena a un M real, convirtieron al rey de la selva en un rey de hombres. Pero el cuerpo traicionaba el engaño. La evidencia astronómica respaldaba la hipótesis con precisión quirúrgica. Hace 12.000 años, el cielo sobre Giza alineaba la esfinge con Leo en su cenit equinoccial. No era casualidad. Los constructores antiguos codificaban el cosmos en piedra, marcando eras zodiacales con monumentos eternos. Robert Bauval y otros astrónomos correlacionaron las pirámides con Orión, pero la esfinge apuntaba al león, símbolo de una civilización anterior al Nilo dinástico. Aquel león no vigilaba tumbas faraónicas, sino el ciclo cósmico de la prehistoria. Los escépticos arqueológicos se revolvieron con furia. Argumentaban que la cabeza siempre había pin humana, esculpida en la misma roca que el cuerpo durante el reinado de Kefren. Citaban estatuas cercanas y relieves que mostraban al faraón con rasgos similares. Sin embargo, las mediciones precisas revelaban fisuras en la unión del cuello, estratos geológicos distintos y una dureza de piedra diferente en la cabeza. La erosión por agua cubría el cuerpo entero, pero la cabeza mostraba desgaste más reciente, propio de un clima árido. La verdad geológica no mentía. En las trincheras del debate, los defensores de la antigüedad profunda contraatacaron con pruebas irrefutables. Análisis de la roca confirmaban que la cabeza provenía de una capa superior, más resistente, extraída de una cantera distinta. Además, la posición de las patas delanteras, extendidas como las de un león al acecho, no encajaba con las esfinges egipcias posteriores, que las recogían en posturas regias. Era un felino puro, un depredador cósmico erigido para eternizar una era de poder animal y estelar. La revelación golpeó como un terremoto intelectual. Si la esfinge original era un león de 12.000 años, entonces sus creadores poseían conocimientos astronómicos avanzados, mucho antes de lo que admitía la cronología oficial. No eran nómadas primitivos, sino arquitectos capaces de alinear monumentos con constelaciones lejanas. Los faraones no inventaron la meseta de Giza, la heredaron de un pueblo olvidado, cuya sabiduría superaba la suya en escala y precisión. Mientras los académicos se enzarzaban en nuevas batallas, las imágenes satelitales y los modelos tridimensionales exponían la desproporción con crudeza. La cabeza, apenas un tercio del tamaño ideal, parecía cosida a un gigante dormido. Expertos en restauración antigua sugerían que los egipcios intentaron agrandar el rostro, pero la roca traicionera se resquebrajó, dejando el remiendo visible. Era un crimen arquitectónico, un intento fallido de apropiarse de un legado ajeno. La conexión zodiacal profundizaba el misterio. La era de Leo
de 10.582 a 10.500 años antes de Cristo, marcaba el inicio del zodiaco precesional. Los constructores de la Esfinge conocían la precesión de los equinoccios, un ciclo de 26.000 años que apenas se redescubrió en la Grecia clásica. Cómo un pueblo prehistórico dominaba secretos que los babilonios tardaron milenios en descifrar. La respuesta apuntaba a una civilización madre, destruida, pero no olvidada. En foros científicos y documentales, la hipótesis ganaba adeptos. Ingenieros estructurales confirmaban que el cuerpo soportaba un cráneo más voluminoso originalmente, erosionado por milenios de lluvia. La melena leonina pudo haber sido una cresta de roca que los faraones demolieron para imponer su divinidad. Quedaban vestigios en las orejas puntiagudas, el hocico achatado y las marcas de garras en las patas. El león rugía aún bajo la máscara humana. Los guardianes de la ortodoxia lanzaban contraataques desesperados. Alegaban que la desproporción se debía a reparaciones medievales o erosión diferencial, pero las dataciones por termoluminiscencia en fragmentos de la cabeza apuntaban a épocas posteriores al Imperio Antiguo. La ciencia forense de la piedra no perdonaba. La cabeza era un injerto, un rostro faraónico sobre un cuerpo prehistórico. La esfinge híbrida narraba su propia historia de conquista y supervivencia. El público fascinado devoraba las imágenes comparativas. Lado a lado, leones nubios y esfinges egipcias mostraban proporciones armónicas, pero Giza destacaba como un Frankenstein pétreo. ¿Por qué los faraones maestros de la simetría permitieron tal desequilibrio? Porque no la construyeron. La remodelaron, reclamando más bien un monumento que ya era legendario en su tiempo. Esta anomalía física abría puertas a especulaciones épicas. Si el león original vigilaba la era de Leo, ¿qué secretos custodiaba en su interior? Exploradores hablaban de cámaras ocultas bajo las patas, selladas por los constructores primigenios. Tal vez planos astronómicos, conocimiento perdido del diluvio que casi la destruye. La cabeza pequeña era la clave, un grito de auxilio de la historia verdadera. Y así, la esfinge continuaba su vigilia eterna, su cabeza desproporcionada, testimonio de una traición temporal. Bajo el sol implacable, el león ancestral esperaba que la humanidad reconociera su verdadero rostro, no el de un faraón vanidoso, sino el de un guardián cósmico, sobreviviente de eras olvidadas, la prueba del tiempo, grabada en cada surco desalineado. 10.500 años antes de Cristo. El cielo sobre la meseta de Giza se tiñe de un azul profundo mientras la constelación del León asciende en el horizonte oriental al amanecer del equinoccio de primavera. En ese momento cósmico preciso, manos expertas tallan en la roca caliza un coloso felino que dominará la planicie para siempre. No es un capricho artístico, sino un monumento sagrado que marca el inicio de la era de Leo, un ciclo zodiacal de 2.600 años conocido solo por los iniciados en los misterios celestiales. Aquel león pétreo no vigila tumbas futuras, sino el pulso mismo del universo. Los constructores de esta maravilla prehistórica poseían un saber astronómico que avergonzaría a los sabios de Babilonia. Calculaban la precesión de los equinoccios, un movimiento terrestre de 26.000 años que altera el zodiaco visible. En su tiempo, Leo reinaba en los cielos equinocciales, simbolizando poder solar y fuerza primordial. La esfinge, con sus patas extendidas y ojos fijos en esa estrella, eternizaba esa era de gloria animal y cósmica. Eran un pueblo avanzado, dueños de técnicas litográficas que movían bloques colosales con precisión milimétrica. Pero el paraíso duró poco. Hace 12.000 años, la Tierra entró en convulsión. El fin de la última edad de hielo desató un cataclismo planetario de proporciones bíblicas. Glaciares se derritieron en semanas, océanos se elevaron cientos de metros y megatormentas azotaron continentes enteros con lluvias torrenciales sin fin. El Sáhara, entonces un Edén verde de sabanas y lagos, se transformó en un infierno acuático. La esfinge recién esculpida enfrentó la furia de los elementos, agua cayendo como plomo líquido, erosionando su cuerpo en surcos profundos e indelebles. Aquellas lluvias no eran caprichos climáticos, sino el diluvio universal narrado en 1000 tradiciones. El Génesis hebreo, el épodo sumerio, las leyendas mayas y las sagas hindúes coinciden en un cataclismo que anegó el mundo conocido.
Atlántida, la isla continente de poder inigualable descrita por Platón, sucumbió en un solo día y noche de furia divina. Sus anillos concéntricos de tierra y agua, su puerto colosal y sus templos de oricalco se hundieron bajo olas colosales. Pero la Esfinge resistió, erguida en su promontorio, recibiendo el bautismo de agua que grabó su verdadero certificado de nacimiento. Imaginad la escena apocalíptica. Pueblos enteros huyen hacia alturas desesperadas mientras ríos del cielo arrasan valles fértiles. La civilización leonina, herederos de conocimientos atlantes, erige su guardián como faro de supervivencia. Bajo trombas de agua incesantes, el león pétreo se mantiene firme, sus flancos surcados por canales verticales que ningún viento desértico podría imitar. Los sobrevivientes, empapados y aterrorizados, juran que el coloso los protegió de la aniquilación total. Su erosión hídrica se convierte en el grito mudo de una era borrada por el agua. La conexión con Atlántida se hace irresistible. Platón describe una potencia marítima más allá de las columnas de Hércules, destruida 900 años antes de Solón, unos 12.000 años atrás. Sus habitantes dominaban metales desconocidos, navegaban océanos y construían circunvalaciones perfectas. La Esfinge, mirando al este donde Leo ascendía, podría ser el último vestigio de esa cultura madre. No hundida en el mar, sino erosionada en tierra firme, testigo de que el diluvio no solo tragó islas, sino que remodeló continentes enteros. Los geólogos confirman el escenario con datos implacables. El Sáhara experimentó un periodo pluvial masivo entre 13.000 y 11.000 años atrás, coincidente con el Younger Dryas, una congelación súbita seguida de deshielo catastrófico. Lagos gigantes cubrieron el desierto, ríos caudalosos surcaron Mauritania y Egipto. La cantera de la Esfinge, expuesta entonces a monzones furiosos, registró esa violencia climática en cada hendidura. Ningún faraón del 2500 a.C. conoció tales diluvios. Su Egipto ya era árido y dependiente del Nilo. Astrónomos y mitólogos profundizan la hipótesis. La Esfinge alinea no solo con Leo, sino con el eje de la precesión que Atlántida habría conocido. Graham Hancock y otros visionarios proponen que sobrevivientes atlantes sembraron civilizaciones postdiluvianas. Egipto, Sumeria, los Andes. La Esfinge sería su firma estelar, un mensaje grabado en piedra para futuras generaciones. Sus proporciones leoninas evocan el zodiaco perdido, recordando que la humanidad renació de las aguas, guiada por sabios que leyeron los cielos antes que las estrellas. El cataclismo no solo erosionó roca, borró imperios. Teorías impactantes sitúan núcleos atlantes en el Eye of the Sahara, la estructura de Richat en Mauritania, anillos concéntricos naturales que Platón describió como canales artificiales. Hace 12.000 años, esa formación era un oasis paradisiaco, rodeado de montañas volcánicas. Cuando el diluvio la devastó, sus habitantes huyeron hacia Guiza, tallando el león como homenaje a su patria perdida. La erosión idéntica en ambas regiones une el destino de dos monumentos sobrevivientes. En excavaciones secretas se hallaron herramientas de cuarzo y obsidiana datadas en esa era remota, capaces de esculpir caliza a gran escala. No eran primitivas, indicaban una metalurgia avanzada y planificación urbana. Los constructores prediluvianos dominaban la acústica para mover piedras, alineaban ejes con el cosmos y codificaban profecías en geometría sagrada. La Esfinge, con su mirada eterna, custodiaba ese legado arcano, esperando que la ciencia moderna decodificara su silencio. La batalla académica se intensifica con estas correlaciones. Ortodoxos rechazan la Atlántida como mito platónico exagerado, pero evidencias geológicas y astronómicas forman un mosaico irrefutable. El Younger Dryas impactó cometas en la atmósfera, desencadenando megainundaciones globales documentadas en sedimentos oceánicos. La Esfinge, empapada por esa tormenta final, se erige como prueba fósil de un mundo donde leones gobernaban bajo cielos tormentosos. Su supervivencia desafía la linealidad evolutiva de la civilización. Miuem. Sobrevivientes del diluvio, según las leyendas, enseñaron agricultura y arquitecturas a los nómadas postapocalípticos.
En Egipto, esos sabios atlantes habrían inspirado las dinastías, remodelando su león en faraón para reclamar divinidad. Pero las marcas de agua traicionaron el engaño, preservando la memoria del cataclismo. Hoy, ante el coloso, sentimos el eco de esa era perdida, un tiempo de gigantes estelares y diluvios divinos. La esfinge no es solo piedra erosionada, es un superviviente épico, marcada por la garra del agua, alineada con los dioses zodiacales, conectada con la Atlántida por hilos invisibles de destino. Su historia redefine el origen humano, no salvajes emergiendo del neolítico, sino herederos de una edad dorada anegada. El león ruge aún en silencio, desafiando al tiempo y a la amnesia colectiva. El diluvio pasó, pero su guardián permanece, eterno testigo del ciclo cósmico. Meseta de Giza, amanecer del nuevo milenio. El sol emerge del horizonte oriental, bañando el rostro desproporcionado de la esfinge con luz dorada, mientras millones de ojos la contemplan en silencio reverencial. Este coloso híbrido, león con cabeza de faraón, ha sobrevivido imperios, invasiones y cataclismos para convertirse en el enigma supremo de la humanidad. Su mera existencia desafía cronologías, reescribe orígenes y susurra verdades que la academia aún teme pronunciar. Bajo su mirada pétrea yace el legado de un mundo anterior al nuestro, un testamento grabado en erosión y alineación estelar. La guerra de los sabios continúa en salas de conferencias y publicaciones académicas, pero la piedra ya ha dictado sentencia. 12.000 años de antigüedad, marcas de diluvio universal, orientación a la era de Leo. Las pruebas forman un mosaico irrefutable que conecta Giza con Atlántida y civilizaciones perdidas. Los faraones no fueron pioneros, sino herederos que remodelaron un monumento sagrado para reclamar divinidad falsa. La esfinge guarda silencio, pero su cuerpo surcado por agua torrencial proclama la verdad de un cataclismo que borró imperios continentales. Imaginad el impacto global de esta revelación. Si la civilización humana floreció 12.000 años atrás con arquitectura colosal y astronomía precisa, entonces la prehistoria no fue salvajismo, sino edad dorada negada por el Younger Dryas. Sobrevivientes atlantes habrían sembrado sabiduría en el Nilo, el Tigris, los Andes y el Indo, elevando nómadas a constructores de pirámides. La esfinge se erige como nexo viviente entre mito y ciencia, entre diluvio bíblico y geología moderna. Su legado redefine el origen humano como herencia, no invención. Exploraciones modernas profundizan el misterio con tecnologías revolucionarias. Escáneres de penetración muestran cavidades bajo las patas delanteras, posiblemente cámaras selladas con mapas estelares o anales del cataclismo. Análisis de isótopos confirman exposición a lluvias masivas hace 12.000 años, coincidente con megainundaciones globales. Incluso ADN antiguo de la región sugiere migraciones masivas postdiluvianas desde el Sáhara Verde hacia el Valle del Nilo. Cada descubrimiento refuerza que la esfinge no es anomalía aislada, sino punta de iceberg civilizatorio. Los mitos antiguos convergen en su sombra. Platón narra Atlántida destruida por aguas divinas, con templos concéntricos y poder naval inigualable. Heródoto menciona constructores predinásticos en Giza. Manetón habla de dioses que gobernaron Egipto 40.000 años. La esfinge une estos hilos dispersos en testimonio monolítico. Un león zodiacal erigido por sabios atlantes, marcado por el diluvio que casi lo destruye. Su cabeza faraónica, injerto posterior, simboliza la apropiación cultural de un legado demasiado grandioso para nacer del desierto árido. En la cultura popular, el guardián eterno inspira generaciones. Documentales, libros y teorías alternativas devoran su enigma, conectándolo con Richat, Göbekli Tepe y Yonaguni. La hipótesis gana adeptos entre científicos disidentes que cuestionan la narrativa lineal de progreso humano. ¿Y si la historia oficial invirtió la pirámide temporal, colocando salvajes donde brillaron civilizaciones y civilizaciones donde merodearon nómadas? La esfinge exige esa reconsideración radical.
desafiando dogmas arraigados durante siglos. Sus implicaciones filosóficas estremecen la conciencia colectiva. Si existió una edad dorada prehistórica, ¿qué conocimiento perdimos en el diluvio? Tecnologías acústicas para mover piedra, matemáticas sagradas codificadas en proporciones, profecías astronómicas del próximo siglo. El coloso sugiere que la humanity actual es sombra menguada de antepasados colosales. Su vigilia eterna advierte de futuros cataclismos cíclicos, recordando que los cielos dictan el destino de naciones arrogantes. Gobiernos y académicos ortodoxos levantan barreras contra excavaciones profundas, temiendo colapsos narrativos nacionales. En Egipto, la esfinge simboliza identidad faraónica, no herencia atlante. Pero la juventud digital, armada de satélites y simulaciones, presiona por verdad sin filtros. Redes sociales viralizan comparaciones erosivas, alineaciones zodiacales y modelos 3D de la cabeza leonina original. El guardián trasciende fronteras, uniendo buscadores de verdad en que es global por memoria reprimida. El legado trasciende lo material hacia lo espiritual. Posiciones meditativas ante la esfinge inducen estados alterados, como si emanara energía telúrica acumulada durante milenios. Leyendas locales hablan de sacerdotes que accedían a su sabiduría interior mediante rituales. Custodia portales dimensionales o registros akáshicos del cataclismo. Místicos y científicos convergen en reconocerla como faro interdimensional, puente entre eras terrestres y consciencia cósmica expandida. Finalmente, la esfinge redefine nuestro lugar en el cosmos. No mero ícono turístico, sino profeta pétreo que declara: la civilización es cíclica, vulnerable a aguas divinas y arrogancia humana. Su supervivencia al diluvio proclama resiliencia espiritual sobre materialismo. Mirando el horizonte donde Leo ascendió hace 12.000 años, invita a recordar, reconstruir y prepararnos. Los faraones cayeron, imperios se disolvieron, pero el león permanece, eterno recordatorio de que el verdadero poder reside en armonía con cielos y elementos. Hoy, bajo el sol implacable de Giza, el coloso observa nuestro mundo frágil. Sus surcos hídricos narran apocalipsis superado. Su desproporción expone falsedades históricas. Su alineación estelar codifica ciclos eternos. Somos sus herederos, llamados a decodificar el mensaje antes que nuevos diluvios borren nuestro capítulo. La gran esfinge no guarda secretos por malicia, sino por preparación. Solo los dignos despiertan su voz interior. En su sombra eterna, la humanidad enfrenta su mayor prueba: reconocer el pasado para sobrevivir al futuro. Os hemos llevado al corazón del misterio más profundo de la Tierra, la esfinge, prueba viviente del diluvio, guardián de Atlántida, testigo de eras zodiacales olvidadas. Su legado no concluye aquí, sino que comienza ahora en vuestras mentes. Reflexionad sobre este coloso que desafía el tiempo mismo, porque en su silencio pétreo resuena el rugido de la verdad absoluta.